Hola gente de YouTube y bienvenidos a este nuevo tema donde vamos a ver el concepto de transformación de fuentes. Entonces aquí podemos ver cuando tenemos una fuente, que es una fuente de voltaje, y tenemos una resistencia en serie, podemos ver esta forma de la siguiente, una fuente como si fuera de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces aquí están las diferentes fórmulas si queremos cambiar de una hacia otra y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos cambiar esta fuente que tiene una voltaje y resistencia en serie a una de corriente con una resistencia en paralelo, la forma de calcular el valor de la corriente sería igual al voltaje entre la resistencia en serie. Eso me da la corriente. Y la resistencia que se coloca aquí en paralelo va a ser igual a la resistencia en serie. Es decir, el valor que tenemos aquí lo ponemos aquí mismo en paralelo. Y lo mismo ocurriría para un circuito al revés, que sería, digamos, que de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y queremos convertirlo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. La fórmula de calcular el voltaje va a ser igual a la intensidad que nos da aquí por la resistencia en paralelo. Es una de voltaje y la resistencia en paralelo va a ser lo mismo que la resistencia en serie. Entonces, para entender estos conceptos vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo, vemos que tenemos una fuente de voltaje con una resistencia y una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. O sea, vemos que tenemos como estos dos casos. Entonces, para este problema me están pidiendo que determine el valor de la corriente que pasa por R1. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay dos formas de resolver el circuito, porque podemos pasar uno de este lado, esta fuente de corriente con esta resistencia y transformarla a esta, o de este lado, una fuente de voltaje y de resistencia cambiar a una fuente de corriente. En mi caso lo que voy a tomar es, tomaré el de voltaje y de la resistencia, lo voy a cambiar a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el problema me está pidiendo que yo determine el valor de la corriente de R1. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tomo esta forma que está aquí R1, es como si estuviera eliminando, cambiando la forma que está ahí de ese lado. Es decir, que esa resistencia 1 ya no estaría ahí de esa manera, pues, sino que caería de otra forma. Entonces, cuando hagamos los cálculos, la corriente que nos dé en ese caso no es la que está, no sería la corriente original que está en el circuito ahorita mismo. ¿Qué me quiere explicar? Vamos a hacerlo en este caso con este lado, porque si lo hacemos de este lado es como si lo estuviéramos eliminando. Vamos a decir así que lo estuviéramos eliminando. Para este ejemplo 1 vamos a tomar el lado derecho, pero en el siguiente video, en el ejemplo 2, vamos a ver cómo se resuelve si yo quiero tomarlo de este lado. Entonces, si yo tomo de este lado, del lado derecho, como vemos, entonces quiero transformar una fuente de corriente, es decir, que quede de esta manera. Entonces, recordando las fórmulas, me queda que la corriente va a ser igual al voltaje de la batería o de la fuente, que serían 9 voltios, entre la resistencia que esté en serie, que en este caso sería la R2, entre 2, que sería la de 5 ohmios, la resistencia de 5 ohmios, y me quedaría una I de 1.8 amperios. Y sabemos que la resistencia en paralelo va a ser lo mismo que la resistencia en serie, es decir, que la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia de R2. Ahora, vamos a dibujar cómo nos quedaría ahora el circuito. Así, como vemos, este lado de la izquierda que yo quiero tener es la corriente que pasa por R1 no se ha movido, no se ha alterado, entonces puedo seguir trabajando. Entonces, algo que voy a hacer aquí es que, como vemos, aquí hay dos fuentes de corriente que están en paralelo, así que las puedo sumar. Cuando están en paralelo las puedo sumar. Entonces, la corriente total de una fuente va a ser igual a 1 amperio más 1.8 y me quedaría una corriente total de 2.8 amperios. Vamos a dibujar el circuito para que me quede de esta forma. Ahora, aquí vamos a obtener unas nuevas fórmulas que nos van a ayudar para este caso, esta nueva sección, donde vamos a ver diferentes problemas de transformación de fuentes. Y es concepto de divisores de corriente, que consiste que cuando tenemos una fuente de corriente con dos resistencias en paralelo, la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la I por la resistencia de la otra, es decir, la de R2 entre R1 más R2. Y si yo quiero obtener la corriente de la resistencia 2, sería I por la resistencia de la otra, es decir, R1 entre R1 más R2. Ese es para divisores de corriente. Pero también está divisores de voltaje, que es si yo tengo una fuente de voltaje y tengo tres resistencias o dos resistencias en serie, lo puedo obtener así. Voltaje de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje por la resistencia 1 entre la suma de las tres resistencias. Lo mismo para el voltaje de R2, sería igual a voltaje por la resistencia 2 entre la suma de las tres resistencias. Y lo mismo para voltaje 3, voltaje por la resistencia 3 entre la suma de las tres resistencias. Ok, estas fórmulas son muy importantes porque nos pueden ayudar para resolver un caso. Para este caso tenemos una fuente de corriente y dos resistencias que están en paralelo. Recordemos, el problema me pidió que calculara la corriente que pasa por la de 10. Entonces yo obtengo que para la I de la R1 sería igual a I por la R2, la que está a la derecha,
entre la suma de las dos resistencias. Entonces, aquí despejo, sería 2.8 por la resistencia 2, que valdría 5 ohmios, entre 10 más 5. Y me queda una corriente de 0.9333 amperios. Listo, ya la obtenemos. Esa sería la corriente que pasa por la R1. Ahora, si nosotros queremos obtener, digamos que la corriente que pasa también por la resistencia 2, aquí es como hemos visto en los anteriores videos, que sería como analizar qué ocurre en el circuito. Por ejemplo, si yo veo que viene una corriente por la I1, viene por aquí, llega a este nudo, entonces eso se va a dividir en una corriente que pasa por R1 y una corriente que pasa por R2. Entonces ya puedo hacer una ecuación. Sabemos que la corriente total, que sería de 1 amperio, va a ser igual a la suma de R1 y R2. Ya obtuvimos R1, que sería 0.933 amperios. Despejo, está positivo, posibilidad negativo, y 1 menos 0.933 amperios me da la corriente de la resistencia 2, que sería 0.67 amperios. Y listo, así es como se resolvería el problema. Aquí, como vemos, me están pidiendo la corriente de la resistencia 1, pero este sería un caso si también pedirían la corriente de la resistencia 2. Podemos hacer este análisis y listo, la obtenemos de la siguiente forma. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros aplicamos divisores de corriente para la resistencia 2, veremos que nos da una corriente totalmente diferente a esta. Pero recordemos, cuando hicimos el cambio, esta fórmula, la resistencia 2 quedó en paralelo, es decir, como que se alteró. Entonces, por ende, no podemos hacer un cálculo con esta que está aquí, pues, sino que la R1, como se quedó en su posición, si lo vemos de esta forma, se quedó en su posición, es la que podemos trabajar. Es como si el lado de la derecha lo tuviéramos como eliminando o cambiando, entonces no podríamos trabajar con ese caso. Entonces, ahora los invitaría a ver el ejemplo número 2, que sería la fórmula donde podemos resolverlo si cambiamos la parte de la izquierda, que sería también otra forma de resolverlo, pero teniendo cuidado de qué es lo que cambiamos y qué fue lo que no cambiamos. Muchas gracias por ver el video.